Muy buenos días a todos, sed bienvenidos a este debate de la generación doble crisis, el cual vamos a intentar coloque en el frontispicio de las políticas públicas y también de la discusión en general la situación de los jóvenes y sobre todo los debates intergeneracionales que tantas dificultades tienen para abrirse paso en la agenda del día a día. Mi nombre es Pablo Simón, yo soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, soy politólogo y me voy a encargar de moderar este debate que precisamente va a bascular en torno a cuáles son las circunstancias en las cuales se encuentra una generación que se ha visto atravesada no solo por la gran recesión del año 2008, sino también por la crisis económica producida a raíz de la pandemia de la COVID-19. Según los últimos datos comparativos que tenemos, según la encuesta de YouGov, prácticamente un 64% de los españoles piensan que los jóvenes vivirán peor que sus padres. Desde luego, esto no tiene por qué ser así, pero sí nos está señalizando hasta qué punto el pesimismo se está abriendo paso en nuestra sociedad y cómo es fundamental el que seamos capaces de emprender políticas que reviertan ese destino tan fatalista. Voy a ir presentando a las personas que me van a acompañar en este debate. En primer lugar, presento a mi derecha a Elena Meléndez. Ella es estudiante de tercer curso de Estudios Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días, bienvenida. Tengo aquí a Juan José Ramos, que es estudiante de primer curso de Derecho y Ciencias Políticas, también por la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Y vamos a introducir también a dos personas, las cuales nos van a dar una visión, creemos, más amplia, con la comodidad que da el hecho de estar en Bruselas. Y me refiero a la comodidad para precisamente poder alejarse del ruido político del día a día y poder tener una visión mucho más amplia sobre estas cuestiones. Tenemos a Adriana Maldonado, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Empresas Internacionales por la Universidad Pública de Navarra, máster en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid, otro en la Unión Europea por el Instituto Europeo y diputada desde el año 2019 por el Grupo de la Alianza Progresista y de Socialistas y Demócratas. Buenos días, Adriana. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, un placer estar contigo. Sí me gustaría, Adriana, si te parece, comenzar por ti a propósito de una pregunta muy concreta. Y es que, como bien sabes, los datos de desempleo en España son dramáticos y concretamente los datos de desempleo juvenil que alcanzan un 39%. Esto, desde las instituciones europeas, ¿se lee también como un problema? ¿Se plantea también la necesidad de corregirlo? ¿Y cuáles son las políticas desde las que se apuesta en las instituciones europeas para hacerlo? Bueno, yo creo que comenzabas muy bien diciendo que a veces cuando estamos aquí en Bruselas nos intentamos un poco como abstraer, ¿no?, de la política más nacional o de la visión más centrada, en este caso en España, pero sí que es verdad que lógicamente se ve como un problema, y se ve como un problema porque actualmente tenemos en España en torno al 39% de desempleo joven. Eso para cualquier sistema productivo, para cualquier economía, me atrevería a decir para cualquier político debería de ser prácticamente insoportable, ¿no? Tenemos la media de la Unión Europea en torno al 17%, tenemos países similares a nosotros, pero yo aquí hay una clave que es un poco sobre la que estamos basando un poco toda la estrategia en relación a la política de desempleo juvenil, a toda la política transversal que yo creo que tenemos que intentar abarcar, ¿no? Tenemos modelos productivos o economías en el sur de Europa donde el desempleo juvenil es abrumador, que el caso también de Grecia, Italia, Portugal, pero luego tenemos otros sistemas como por ejemplo Alemania, en donde, oye, funciona bien este tipo de sistemas. A mí me preocupa, y yo estoy miembro de la Comisión de Mercado Interior, una cuestión importante, y es que estamos creando divergencias dentro de intereuropeas, es decir, dentro de la Unión Europea, entre los jóvenes. Es decir, ahora mismo los jóvenes europeos no todos tienen una igualdad de condiciones a la hora de entrar al mercado laboral, a la hora de emprender un proyecto vital. Y eso, como concepción de europeístas convencidos, tiene que ser totalmente una de nuestras prioridades políticas y tenemos que trabajar hacia ello, ¿no? Lógicamente con cada una de las realidades. A mí me suele gustar analizar aquellos sitios en donde las cosas funcionan bien, ver qué es lo que nosotros estamos haciendo bien e intentar poner soluciones, lógicamente también desde la administración pública, pero yo creo que es una situación global, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a lo largo del debate vamos a hablar de los pilares fundamentales, que son la educación, el mercado laboral y también yo quería
reflejar un poco que ahora estamos en un buen momento político para hacer este tipo de reformas. Ahora ya no existen las excusas a nivel político para decir dentro de 6 años que no hemos hecho las reformas necesarias, porque vamos a tener unos fondos Next Generation que nos van a permitir reafirmar o remodelar, mejor dicho, aquellos procesos productivos o aquellas economías que no están siendo capaces de absorber a todos los jóvenes en el mercado laboral o en la economía, ¿no? Voy a presentar a nuestro nuevo invitado que se acaba de incorporar, a Adrián Vázquez, que es diputado por el Parlamento Europeo, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y es miembro del Grupo de Ciudadanos y la Alianza Liberal Renew Europe. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye. Lo del mute es un clásico en cualquier videoconferencia. Justamente estábamos hablando sobre las cuestiones de empleo juvenil y ya Adrián había deslizado un poco la cuestión del papel importante que tiene la educación. Y aquí me gustaría que tú también hicieras una aportación al debate, porque somos conscientes de que tenemos un verdadero problema en nuestro mercado de trabajo por lo que toca al empleo de los jóvenes. ¿Hasta qué punto la educación aquí puede ser un papel importante? Y aprovechándolo también para ligar con lo que antes planteaba Adriana de los fondos Next Generation, ¿qué papel también pueden jugar estos fondos para tratar de cambiar algunas pautas de nuestro sistema educativo? Bueno, lo primero, gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros. Ya te conozco bien, Pablo, y Adriana también, que es una gran compañera aquí en el Parlamento. Efectivamente, el diagnóstico es conocido. España tiene unos graves problemas educativos que son estructurales. Al final, solo tenemos que ver cómo han ido sucediéndose las distintas leyes educativas en nuestra democracia. Tenemos 8 leyes educativas diferentes que nunca han sido votadas de manera transversal. Al final se ha convertido en un arma ideológica que los lados han utilizado contra el otro de manera reiterativa, y eso lo único que ha hecho es afectar a la calidad educativa que reciben nuestros jóvenes y que hemos recibido todos los que estamos ahora mismo hablando aquí. Además, ese fracaso que tenemos lo que hace es luego colear a la hora de que tenemos la oportunidad de entrar en el mercado laboral. Tenemos también el graditis, ¿no? o la enfermedad de que todo el mundo tiene que pasar por la universidad. Hay modelos como el alemán, por ejemplo, que tiene un porcentaje altísimo de formación profesional, de esta educación dual, en el que equilibran a través de sus propios baremos, el número de clausus, bien conocido en Alemania y en Holanda, pues qué tipo de necesidad hay en el mercado laboral, tanto a nivel universitario como a nivel de formación profesional. Y yo creo que en Europa los modelos que han tenido más éxito en conseguir que haya ese éxito no solo a nivel educativo, sino luego en la incorporación al mundo laboral, son los que tienen más valor y hacia donde muchas veces la propia Unión Europea, que aunque no tenga competencias y suele emitir recomendaciones, intenta empujar, ¿no? Es que el porcentaje es muy claro. Alemania tiene más del doble de porcentaje de gente que tiene esta formación de grado en formación profesional que España. Casi un 40%, España no llega al 20%, ¿no? Entonces es uno de los elementos que son importantes tenerlos claros y abordarlos. El otro elemento importante también son ese valor añadido que podemos tener si nos educan, por ejemplo, en el inglés, idioma extranjero que todo el mundo habla, pero es que cada vez en una unión más entrelazada, en una capacidad que tenemos ahora de trabajar, viajar por toda la Unión Europea, en el que un mundo más globalizado, que muy probablemente a lo largo de tu vida laboral tengas que intercambiar impresiones o carga de trabajo con personas de otros países, tener ese valor añadido como el inglés es fundamental, y son cosas que todavía no hemos conseguido introducir plenamente a todos los niveles educativos en todas las comunidades autónomas, que ese es otro de los problemas también que podemos tener y que a veces se aduce, ¿no? Que es esa división entre 17 de los planes educativos de cada comunidad autónoma. Entonces son bastantes problemas, son estructurales, y para mí la clave de todo esto es la incapacidad política de conseguir grandes acuerdos transversales y que se utilice constantemente como un arma ideológica y electoralista, que es algo que al final lo que hace es repercutir en todos, ¿no? Y también en el futuro de nuestro país, por supuesto. Elena, Juanjo, ¿habéis trabajado? Es decir, ¿habéis desempeñado algún puesto de trabajo fuera de vuestra, digamos así, carrera universitaria? Es decir, ¿habéis trabajado en alguna cosa o no? Yo no. Pregunta. Vale, no, de momento. Bien, esto ya nos está señalando un primer déficit que sabemos que es sistemático, que es que nuestra tasa de ocupación juvenil en general es bastante baja. Pero es que, además, aunque lo hubierais conseguido, la probabilidad que teníais de terminar en un contrato temporal era altísima, porque calculamos que en torno a 30 puntos más hay de probabilidades de que tengáis un contrato temporal que un contrato fijo. Desde
esta perspectiva, y recogiendo ahora el testigo de lo que planteaba Adriana, sí me gustaría, Elena, que me plantearte la siguiente duda, ¿no? Y es, hemos dicho que hace falta algunas competencias que son, podríamos decir, soft skills, ¿vale? Que no son necesariamente muy ligados al tema del currículo, pero que sabemos que te capacitan mejor. Por ejemplo, manejo de nuevas tecnologías o, por ejemplo, inglés. Desde esta perspectiva, ¿tú crees que hay una formación intensa en nuestro sistema educativo para apostar por ellas, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? En absoluto. Yo creo que lo que tenemos que reclamar los estudiantes también es más demanda de tanto soft skills como softwares también, que es una cosa que no dejamos de incentivar también, que es muy importante, tanto el nivel de inglés como el nivel de capacidades también emocionales para relacionarse con la gente, como el nivel de relación con los demás, el nivel de manejo de softwares. Yo creo que eso es algo en lo que también por lo que se tiene que apostar más en la universidad. Yo, por mi experiencia, he dado siempre las cosas de manera superflua. Es algo que también abunda mucho no sé si la experiencia de Juanjo será la misma, pero en mi experiencia tocamos muchas cosas, pero lo tocamos todo de manera superflua. Nunca nos llegamos a decir, realmente me interesa esto, realmente me gusta. Entonces creo que sí, que se tendría que apostar por una formación más intensiva, tanto en software como en soft skills. ¿Y cuál es tu experiencia en esto? Desde luego que totalmente la misma que Elena. Creo precisamente que el sistema educativo actual, que apenas ha sufrido cambios en los últimos años, seguimos educando de la misma forma que hace siglos atrás, y precisamente hoy en día la educación de los jóvenes, ya no solo a nivel universitario, sino también en niveles más elementales como puede ser la formación obligatoria, sí que necesitamos un tipo de formación que precisamente pues favorezca esos intangibles, esas soft skills, el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, esas habilidades profesionales que, si bien no son tan palpables como puede ser el conocimiento, llegan a ser incluso más fundamentales que este mismo, debido pues a esa profesionalidad que nos da y un cierto manejo que, lo querramos o no, en las diferentes profesiones, pues oiga, vienen bastante bien y al fin y al cabo resultan un factor determinante. Juanjo, si no me equivoco, tú eres de otra comunidad autónoma. Sí, Canarias. Canarias, efectivamente. Por lo tanto, te has tenido que desplazar a Madrid para cursar tus estudios, ¿no? Sí. Vale. Desde esta perspectiva, me imagino que ahora mismo estás viviendo de alquiler en una residencia universitaria o en equivalente. Sí, en un piso. ¿Vale? En un piso. Sí. Vale. Claro, aquí nos encontramos con lo que parece que también es un freno que muchas veces no le damos suficiente importancia y está vinculado con tanto nuestro mercado de trabajo como el proceso educativo, que es el tema de la emancipación. Es decir, en la medida en que se supone, ¿no? Y ahora voy a mandar la patata a Europa, como no podía ser de otra manera, que estamos construyendo un mercado común con libre movilidad de servicios, capitales, de personas, mercancías, es bastante llamativo que en España esto es muy complicado. Es decir, que, por ejemplo, en España las ofertas de trabajo están enormemente segmentadas. Uno no sabe si hay una vacante o no en una comunidad autónoma que no sea la de su servicio público de empleo de referencia. O, por ejemplo, el hecho de que los precios del alquiler son tan caros y la emancipación es tan complicada que uno no puede desplazarse incluso libremente dentro de España para buscar esto. Vosotros, Adriana, por ejemplo, ¿veis diferencias en esto con respecto a cómo funciona Europa y España? Es decir, ¿se nota que efectivamente en Europa es bastante más común el desplazamiento, la emancipación, las políticas de vivienda social en ese sentido? Vale, a ver, yo creo que en relación a la emancipación, y voy a intentar responder a la pregunta de una forma un poco global, porque es verdad que, por ejemplo, si vemos la situación de las capitales europeas, la realidad suele ser bastante similar. En relación a la emancipación no tiene para nada que ver. Por ejemplo, si como sociedad somos capaces de hacer que los jóvenes entren al mercado laboral, incluso de una forma egoísta, creo que salimos todos beneficiados. Y lo digo porque, y posiblemente luego hablaremos de ello, todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, etcétera, no solamente es por una cuestión de que beneficia a los jóvenes a permitir realizar un proyecto vital, sino que nos beneficia como sociedad. Sí que es verdad que en países centroeuropeos, o todo lo que se conoce como la banana azul, que justo coincide con las zonas más industrializadas en donde la productividad, los salarios son más altos y la relación universidad-industria está mucho más asentada, en esas zonas, por ejemplo, Alemania, todo lo que tiene con Centro Europa, el norte de Italia incluso, sí que existe una emancipación mucho más temprana de los jóvenes, cosa que, por ejemplo, no se da normalmente en países del sur de Europa. Y eso solo está vinculado no porque los jóvenes españoles no quieran emanciparse, sino porque, lógicamente, no tienen el poder adquisitivo suficiente para ello.
políticas que se han hecho aquí en la Unión Europea que, lógicamente, como todo, no son la panacea ni van a arreglar de un golpe toda la situación de los jóvenes. Por ejemplo, se ha aprobado aquí en las instituciones europeas y se ha hecho también en el Parlamento Europeo esa idea del salario mínimo europeo. Eso no significa que todos los europeos tengan que tener un salario mínimo. Además, a mí esto de hablar de salario mínimo y siempre vincularlo a los jóvenes no es como un debate de damos por hecho que los jóvenes tienen que tener de por sí ese salario mínimo. No es crear un salario mínimo europeo todos igual para los jóvenes europeos, sino que creamos una base mínima en la que ya nadie puede cobrar menos de esa cantidad. En definitiva, la emancipación sí que está muy ligada a las oportunidades laborales de los jóvenes. Y yo creo que ese es el gran trabajo que hay que hacer desde todo tipo de administraciones, sobre todo desde las administraciones públicas. Tenemos que hacer que sean libres y que tengan una gran capacidad de oferta en el mercado laboral. Cumpliendo con esa base y teniendo unos salarios dignos, unos salarios suficientes para desarrollar su proyecto vital, los jóvenes, lógicamente, podrán emanciparse y realizar su proyecto de vida, ¿no? En este sentido, quería escuchar también tus impresiones, Adrián, sobre el problema que tenemos muchas veces en esta doble vertiente, ¿no? Sabemos que tenemos un problema en el mercado de trabajo, la educación es un pilar, pero desde luego la emancipación también es causa y consecuencia hasta cierto punto, ¿no? O sea, se pueden terminar retroalimentando. Sí, y voy a utilizar también un ejemplo, voy a hacer un poco la línea de las tres cosas que has mencionado, que todo va unido, obviamente, y es un tema cíclico que además, cuanto más se tarda en solucionar, más se encastra, ¿no? Más se encostra, perdón, va a ser más problemático de solucionar a medio o a largo plazo. Yo te he vivido 14 años fuera de España, entonces yo siempre he tenido la ventaja de estar en ambientes multiculturales trabajando con personas de muchos países. Y cuando has hecho esa pregunta sobre cómo lo veía en otros países, yo lo veo por amigos míos de mi edad, o más jóvenes o más mayores, pues de países del norte o centro Europa, que tenían, por ejemplo, unos soft skills que yo no tenía. Es decir, yo mis soft skills me los empecé a trabajar con 20, 22 años, cuando ellos los traían ya de su propia educación primaria y secundaria. Y esto que hacía que yo competía con 27, 28 años en puestos en el que un holandés o un alemán tenía acceso con 24. Y me siguió pasando prácticamente toda la carrera hasta que ya recuperé. Pero yo tuve que trabajar en esos soft skills porque mi propia educación española no me los había dado. Entonces eso va muy en línea también con lo que han dicho en plató. Luego, de los tres problemas que dices, para mí son claves, ¿no? La política educativa formativa, que ya lo hemos hablado, que tenemos un gran problema de que se hace política educativa y formativa sin mirar el mercado de empleo, el mercado laboral, porque al final tienes que hacer políticas y programas formativos que incidan en las habilidades y conocimientos que necesita el mercado laboral. Y vuelvo a incidir en el número exclusivo alemán, ¿no? Que tienen esta manera de medir cuántos nuevos graduados de cierta especialización necesitan o de formación profesional, e intentan siempre equilibrar así el mercado laboral. Y eso lo que hace, al final, es ir al siguiente paso, que cuando salimos de nuestra etapa académica o formativa, tenemos mucha más facilidad de acceder al mercado laboral. Aquí viene la segunda pata, que tú esto sabes mucho, Pablo, porque yo te llevo leyendo sobre temas de mercado laboral desde que estabas en Politicón, que es simplifica el sistema de contratos para bajar el muro de acceso al empleo a los jóvenes. Si tú no simplificas el sistema de contratos, les estás haciendo que su muro de acceso, cuando además van a intentar entrar en puestos para los que no están preparados o en puestos para los que no se han preparado, que eso también pasa mucho, pues estudiamos una carrera y tenemos que ir a otras cosas. Si tú no simplificas además el sistema de contratos, y el lío que tenemos ahora con eso, pues al final el muro de acceso no está bajo, sino que sube. Y además, simplificándolo, tú lo que haces es proteger al joven asalariado. Si no lo simplificas, tú lo que les empujas es a la temporalidad, que es lo que tienen ahora. Entonces, por eso nosotros siempre estamos intentando fomentar que se simplifique, hay un contrato fijo, porque al final es la manera de proteger al joven y que siempre que vengan mal dadas no sea el primero en pagar el pato, cuando probablemente sea el elemento más productivo de una empresa, porque es el que menos salario tiene, pero que también tiene una juventud que no puede tener una experiencia, pero tiene una capacidad de trabajo que no tiene uno de 55. Eso es lo segundo. Y aquí acabamos en la emancipación. España es el país en el que la media de edad para acceder a una vivienda es la más alta de toda Europa, 32 años. Y la media para tener hijos es la tercera, creo, que son 30 años. Después de Italia y creo que el otro es Portugal. Entonces, claro, ¿esto por qué se da? Por todo lo que acabo de explicar. Entonces, el tema de la emancipación y cómo ayudar al acceso a la vivienda o a la posibilidad de hacer una familia, es que hay que hacer políticas activas en vivienda, por supuesto, y en familia. Eso, por supuesto, pero es que ese no es el principal problema. El principal viene de los dos otros elementos que acabo yo de explicar, ¿no? Y esto lo podemos extender a las oposiciones, por ejemplo, el empleo público.
¿Cómo puede ser que en España, en todos los índices, en todas las estadísticas, haya donde los jóvenes, cuando les preguntas, haya más jóvenes que quieran ser funcionarios? Por esa seguridad laboral. Es que no es ninguna otra razón, no es que queramos ser funcionarios per se. Y luego, además, entras en cómo son las oposiciones en España, que son totalmente injustas socialmente, porque al final yo prefiero el sistema europeo de oposición en el que tú puedes trabajar y das a una oposición que te evalúan en un rango enorme de aptitudes, en vez del español, que es memorización, que al final, si vas a una de tipo A o B, no puedes trabajar y opositar, es muy complicado. Y entonces, ¿quién oposita? Los que tienen una familia que les pueden mantener durante 2 o 3 años estudiando. O sea, eso ya socialmente, desde mi visión, que soy una persona muy liberal, pero desde una perspectiva muy social, me parece totalmente injusto y que no estamos desequilibrando lo que intentamos equilibrar, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema básico y todo empieza por donde has empezado el debate, continúa por la complejidad del tema de contratos y que al final el más desprotegido sea el joven, que lo que estás haciendo es lo que decía antes Adriana, o sea, te estás pegando un tiro en el pie si no estás permitiendo crecer, tanto profesional como personalmente, a nuestros jóvenes. Y luego la fuga de cerebros, que no es tan fuga de cerebros en cómo van a acabar, sí en dónde empiezan. Se forman en España, dinero la mayoría de las veces en universidades públicas, que es un gasto tremendo, y luego no van a cotizar aquí. Ni cotizan aquí y luego cuando se van al Reino Unido no se van la mayoría a ser investigadores a una universidad, ¿eh? Porque yo estaba allí trabajando también haciendo camas. O sea que este es un problema que además que se está, no conseguimos ponernos de acuerdo. La última ley educativa, otra vez no nos hemos puesto nadie de acuerdo, no ha habido consenso y es que es una cosa que yo veo que cada vez va a tener peor solución. Desde esta perspectiva se repite con mucha frecuencia, y voy a coger la emancipación y luego lo voy moviendo ya hacia el equilibrio político, que realmente los jóvenes estáis cómodos en casa, ¿no? Se dice con mucha frecuencia esto de que los jóvenes de hoy en día quieren vivir de sus padres hasta que no puedan vivir de sus hijos. Y a mí me gustaría preguntarte directamente a quemarropa, Elena, ¿esto es realmente así o es un cliché inventado por OK Boomers? Yo creo que es un cliché bastante extendido. Yo creo que además es muy fácil decirlo cuando no se encuentra en nuestra posición, cuando la tasa de paro juvenil no es del 40% y los niveles de emancipación el año pasado cayeron hasta niveles del 2001, que es del 15%. Entonces también estamos hablando de que la situación está muy complicada y que tampoco nosotros podemos hacer mucho, porque es, como comentaban antes en el documental, una de las primeras veces, si no la primera vez, que pensamos y tenemos casi asegurado que vamos a vivir peor que han vivido nuestros padres. Y eso yo creo que ninguna generación lo ha tenido que sufrir hasta ahora. Entonces, el hecho también de ver el panorama negativo, tener esa falta de esperanza, tener esa falta de oportunidades, pero que encima también te digan que es que te quieres quedar en casa, cuando la realidad es que no hay oportunidades y las pocas que hay se reparten de manera a veces no muy igualitaria, pues es complicado. Juanjo, tú entraste en la carrera, si no me equivoco, este año, este curso académico, o sea que realmente la pandemia se te atravesó en segundo de bachillerato, ¿no? Sí. Bien, porque fijaos cómo estamos todo el rato hablando de problemas estructurales muy de fondo, es decir, estamos hablando de cuestiones que no se han arreglado en muchas décadas en España, como nuestro desacople educativo, el tema del mercado de trabajo, la emancipación, son dinámicas de fondo. Pero claro, quiero poner también la ecuación de la pandemia, ¿no? Y sobre todo cuando la pandemia se te atraviesa a ti en un momento en el que tienes que tomar una decisión importante en tu vida, que es qué vas a estudiar, dónde vas a estudiar. ¿Cómo viste que tuvo impacto la pandemia en el proceso educativo en sí mismo? Pues bueno, la pandemia, desde luego, pues además de que fue algo que ninguno se vino a venir, en el tema educativo es algo que pues sí que me gustaría recalcar, que ya depende mucho de la comunidad autónoma. Yo, por ejemplo, podré comentar la experiencia en Canarias, de cómo afectó la pandemia a la educación en Canarias. Y sí que es cierto que, por suerte, el instituto en el que yo estudiaba pues disponía de los medios necesarios y supo organizarse lo suficientemente rápido como que la pandemia, el único efecto que nos surtiera en la educación fuera la presencialidad y que se pasara pues un poco a esa educación más telemática. Sí que es cierto que fue un shock bastante importante para los estudiantes que estuvimos en segundo de bachillerato durante los primeros meses de la pandemia. Tuvimos que adaptarnos a un estilo de vida en el que no salíamos de casa, en el que teníamos los mismos horarios, pero ahora a través de una pantalla, algo totalmente deshumanizado. Perdimos ese carácter social que tenía nuestra educación, de vernos con los profesores cara a cara, poder comunicarnos, esa faceta pues que no sabíamos apreciarla verdaderamente y que fue durante la pandemia en el que reconocimos lo necesario que nos resulta, porque al fin y al cabo es un factor fundamental de la educación.
También es cierto que en términos de pues, lo que viene siendo el acceso a la universidad, las pruebas EBAU, nos vimos especialmente afectados. Estábamos sometidos a un estrés bastante considerable, sobre todo porque, al menos en Canarias, pues con las pautas de organización de la EBAU no estaban del todo claras hasta que ya pues se anunciaron, además de un retraso, un recorte en el temario y demás. Básicamente, ese fue el impacto que tuvo la pandemia, pues, por ejemplo, en mi caso, la experiencia que te puedo contar, Pablo. Claro, porque la pandemia ahora se nos atraviesa después de la crisis de 2008, vuelve a golpear, de hecho, a generaciones bastante parecidas, porque la han sufrido con un decalaje muy reducido, y claro, esto en el fondo desnuda otra vez las carencias o las dificultades estructurales que tenemos en nuestro sistema productivo, mercado de trabajo, sistema educativo, etcétera. Y mi pregunta es, y esta se la lanzo para Adriana, y luego vamos recogiendo, es, claro, sabemos que cuando hablamos de políticas de juventud hay como una querencia por compartimentalizarlas, ¿no? Como si fueran un elemento totalmente desconectado de la propia sostenibilidad de nuestros modelos de bienestar, porque alguien tiene que pagar las cotizaciones a la seguridad social, alguien tiene que llenar la hucha de las pensiones, alguien tiene que hacer que seamos más productivos, alguien tiene que ir renovando el país. Yo odio esta idea de generación perdida, porque en el fondo, si acaso, hablamos de un país perdido, no de una generación perdida. Entonces, lo que yo te quiero lanzar la pregunta es, Adriana, ¿cómo conseguimos encajar todas estas piezas sin abordar reformas muy de fondo que toquen todos los pilares a la vez? Es decir, porque sabemos que el Estado pues también tiene que contribuir con políticas en muchas de estos frentes, ¿no? Y que parece que siempre está como desconectado. ¿Cómo podemos intentar ensamblar esto? Y luego también, ligado a eso, ¿cómo buscamos un equilibrio político que lo haga posible? Porque muchas veces parece que tenemos identificados los diagnósticos y que hay bastante acuerdo, parece, en general. Igual no hay tanto acuerdo en las soluciones, pero sí al menos en el diagnóstico del problema. Pero luego resulta muy difícil mover el equilibrio político hacia allí, ¿no? Por tanto, esta doble pregunta, Adriana, qué fácil es, ¿verdad? ¿Cómo reformamos nuestro estado de bienestar? Y si puede haber los mimbres para un acuerdo político en esa dirección. Bueno, yo creo que voy a decir una cosa que igual suena un poco extraña, pero creo que refleja bastante la complejidad de avanzar en políticas de juventud, que no me gusta llamarla de políticas de juventud porque, como hemos dicho antes, es totalmente transversal a todo un ciclo vital de los jóvenes, ¿no? Pero claro, para los partidos políticos normalmente suele ser bastante fácil hacer caso a aquellos segmentos de población que más votan o donde la masa de población es mayor. Lo estamos viendo con la vacuna. Los mayores de 60 son mucho porcentaje de nuestra población. Por lo tanto, a veces los partidos políticos se pueden ver atraídos por hacerles caso en este tipo de cuestiones. Por poner un ejemplo, estamos viendo y hemos visto, como siempre, suele haber un pacto para la subida y la revalorización de las pensiones en nuestro país, cosa que comparto totalmente y que me parece necesario por todas aquellas personas mayores, oye, que han aportado a nuestra sociedad y que ahora tienen que ver incrementada su renta, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los jóvenes? Porque, claro, no solamente podemos dejar a unos en la ecuación política como prioridad política, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aparte de esa voluntad política, creo que lo que se necesita, y vamos a volver a lo mismo, y podrán decirlo tanto Elena como Juan José que están allí, ya estamos hablando otra vez los políticos de lo mismo, ¿no? Y es ese pacto generacional o ese pacto político que se necesita para crear este tipo de cuestiones fundamentales. Adriana hacía antes alusión a una cosa que yo comparto totalmente y estoy totalmente en contra de las 8 reformas educativas que ha habido en nuestro país. O sea, creo que demuestra, en primer lugar, una falta de rigor político, permitirme que diga esta palabra, y de consenso también con el mundo educativo y académico, ¿no? Por lo tanto, este proceso tiene que ser mucho más transversal y tiene que ser enfocado desde una perspectiva muchísimo más amplia. No solamente podemos, como tú decías, ¿no? Cogemos la política de juventud en la educación y la metemos en una caja. Ahora cogemos la política de vivienda y la metemos en otra. Cogemos la política de conciliación y la metemos en otra. No, todo esto tiene que ser un pacto mucho más grande. Y yo creo que hacía referencia antes, por una cuestión egoísta. Por una cuestión de que si miramos nuestra pirámide demográfica, vemos que el estado del bienestar, igual dentro de 20 o 30 años, no puede ser sufragado por las personas que van a estar activas en el mercado laboral. Si cada vez descendimos más el número de hijos, cada vez muchos más jóvenes tienen una entrada más tardía a un mercado laboral con unos ingresos suficientes para desarrollar un proyecto vital, si cada vez el ámbito educativo
tiene más problemas para, por ejemplo, adaptarse a los entornos competitivos en el mundo global, como por ejemplo con la digitalización. Hemos visto con la pandemia y hacía antes Juan José referencia a ello. Oye, no todos los institutos o no todos los entornos educativos han tenido el mismo acceso, la misma adaptabilidad como consecuencia de la pandemia. Incluso diré como anécdota que incluso aquí en el Parlamento Europeo no teníamos un sistema de digitalización para un voto telemático, ¿no? También pasaba eso en el mundo académico, también pasaba eso entre nuestros jóvenes. Dentro de 5 años seguro que ningún instituto o ninguna universidad no contempla en su estrategia tener la digitalización como un motor de apuesta digital, ¿no? De apuesta por su propio modelo de negocio, su propio modelo prácticamente académico. El gran drama que tenemos es el no ponernos de acuerdo en una política que tiene que ser de Estado. Yo siempre pongo el ejemplo de aquí, en el Parlamento Europeo, cuando hay una cosa que es de Estado, joder, yo hablo con socialistas y populares para todos mantener una misma línea, y en el 90% de las cosas que son temas verdaderamente estatales la mantenemos, ¿no? En cambio, luego llegamos a la política nacional, donde hay esta presión mediática y hay este cuchilleo y navajeo cada vez más exacerbado con la polarización extrema que vivimos, en el que hace aún más difícil esto. Y luego el problema que había mencionado antes, los 3 pasos, que es la política formativa educativa, el mercado de trabajo y la emancipación, y luego tenemos esos 30 años de cotización y tenemos las pensiones, ¿no? O sea, la Unión Europea lleva clamando al cielo la reforma del sistema de pensiones español desde hace una década, porque es insostenible. O sea, pero es que, y la tendencia además se agrava, la hucha de las pensiones cada vez es menor, cada vez hay menos cotizantes para mantener a un pensionista, y el problema que tenemos es que cada vez el empleo de la gente de menos de 30 es más precario y por lo tanto tendrían aún menos dinero para poder desarrollar, como ha dicho Adriana, una vida plena tanto profesional como personal, ¿no? Y esto es un drama que si no se pone una solución nos vamos a encontrar dentro de 20 años con una bomba, pero una bomba absoluta. Y no estamos haciendo políticas pues para fomentar natalidad o para fomentar pues la mayor asimilación de inmigrantes en el mercado laboral, fomentar las 3 cosas que hemos hablado al principio, que no se ha hecho prácticamente nada en una dirección transversal, nada, ni el gobierno PP de hace 4 años ni el socialista con Podemos este. Y no es por meterme con mi compañera Adriana, porque son los 2 lados y nosotros lo hemos intentado desde el centro con poco éxito también. O sea que yo creo que es un fracaso de toda la clase política en ese sentido. Elena, a propósito de esto, ¿tú tienes la percepción de que los políticos o a determinados partidos o determinados políticos, porque no todos son iguales, hay de todo, desde luego, están pendientes de las demandas que plantean los jóvenes? ¿Tú los notas receptivos? ¿Crees que algo se está moviendo en esa dirección? Porque quiero pensar que algo se mueve, ¿no? Os voy a poner un ejemplo para levantar un poco la moral. ¿Os acordáis cuando el debate sobre invertir en la educación del 0 a 3 años o lo de los permisos de paternidad intransferible era algo que ni siquiera estaba en el debate? Bueno, pues poco a poco diferentes partidos, y desde diferentes coordenadas ideológicas lo han ido metiendo, poco a poco empujando, bueno, o sea, alguna política también se va moviendo. Mi pregunta es, Elena, ¿tú tienes la percepción de que los líderes políticos, o al menos algunos, están pendientes de estas cuestiones? Sí, pero no creo que la respuesta que te acabo de dar signifique que en su totalidad están pendientes de nosotros. Creo que sí, pero creo que hace falta una representación mucho más descriptiva. Pero no descriptiva de este político o esta política me representa y voy a votarlo. No, sino que esta persona me represente, venga a mi instituto, venga a mi universidad, escuche de verdad mis demandas, no tanto a un nivel global, sino a un nivel más particular también. Y entonces ya me sentiré más identificado, porque normalmente yo creo que muchas veces el problema de los jóvenes con la política es que no nos vemos reflejados. Puede ser que nos escuchen, pero nos escuchan muy por lo alto, nos escuchan siempre de manera muy global e intentan, como es el resultado, como han comentado antes, de las 8 leyes educativas, de las últimas leyes educativas, que por ejemplo la LOMCE proponía bajar las tasas de abandono escolar temprano, luego hemos visto que quizá no fue del todo así, luego se introducen nuevas leyes educativas, van cambiando el itinerario todo el tiempo y a nosotros nos marean un poco en ese sentido. Entonces yo creo que si están pendientes de nosotros, ¿lo suficiente? Probablemente no, hace más falta que nos escuchen de manera mucho más cercana. Y desde esta perspectiva, Juanjo, y de nuevo tengo la impresión de que siempre te hago las preguntas difíciles a ti, perdóname,
¿Tú crees que los políticos cuando son jóvenes, y aquí vamos a hacer un paréntesis, joven es persona, según la OCDE, menor de 35 años, ¿vale? Ya sé que a veces es insultante, para ti desde luego será insultante que alguien que tenga 34 años se te coloque en el mismo campo, porque no, desde luego que no, pero es verdad que el envejecimiento empuja por aquí. ¿Tú tienes la percepción de que los políticos jóvenes, y aquí hay de todos los partidos que han entrado con una generación más temprana, están más pendientes de vuestras demandas o ya entran bien jóvenes en política? Por ejemplo, mismamente pues Ciudadanos o como puede ser el Partido Popular también, que ya pues dentro de lo que cabe, pues esta renovación de líderes que hubo, sobre todo en el Partido Popular, sí que podemos percibir que se manifiestan ciertos cambios en cuestión de políticas, y Ciudadanos desde sus inicios fue un partido pues que gustaba bastante a las personas jóvenes, porque al fin y al cabo daba otro enfoque al que no estábamos acostumbrados en la política, a esos temas que no se debatían tanto y a los que ya se debatían de por sí, y que de una forma u otra lograban captar nuestra atención porque sabían focalizar esas preocupaciones que tenemos especialmente los jóvenes. Si os parece, me gustaría ir recogiendo el debate y os voy a plantear una pregunta a cada uno de vosotros, que de nuevo va a ser un poco maliciosa, si me permitís, pero que creo que puede ser interesante, ¿no? Imaginaos que ahora yo soy un genio de la lámpara y os tengo que conceder un solo deseo. Por lo tanto, tenéis que elegir una sola política, ¿vale? Tenéis que elegir solo una, sé que gustarían muchas. Y esa política os la concederé automáticamente. ¿Cuál pensáis que puede ser esa política? No digo que sea la palanca que lo arregle todo. Digo cuál creéis que podría ser esa tecla que habría que tocar o que se podría tocar y en la que notáis que el cambio ya es urgente. Y empiezo por ti, Adriana. Bueno, yo creo que al final la política es una gestión de esperanza. Entonces, yo creo que actualmente, sobre todo en relación también a los partidos tradicionales, ¿no? Que los partidos tradicionales, que tampoco me gusta llamarlo así, y los jóvenes, creo que lo que al final, en definitiva, todo político quiere es despertar esa esperanza y que se confíe en él. Es decir, yo lo que quiero es que Elena, por ejemplo, vea que una persona como yo puede cambiar las cosas y puede arreglar aquellos problemas que puede tener como individuo a nivel individual y que tiene como colectivo a nivel joven. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento también como consecuencia de la pandemia y demás de descrédito político, lógicamente, pero que la política de la esperanza sería una de las claves que tenemos que trabajar, y aquí englobo a todos los partidos políticos independientemente de la cuestión temática, ¿no? Si nos vamos a una cuestión temática más en concreto, yo creo que sin duda alguna sería el mercado laboral. Adrián, ¿qué opinas tú? Ese deseo. Yo voy directo al hoyo, Pablo. Una política educativa consensuada y transversal, también una política formativa que básicamente tome el mercado laboral como elemento principal para desarrollar luego políticas de formación en base a habilidades y conocimiento. Y luego un contrato único en un mercado laboral que permita bajar el nivel de acceso a los jóvenes y que también les dé mayor protección laboral cuando vengan mal dadas. Así de claro. Muy bien. Elena, tu deseo. Mi deseo es un poco más parecido al de Adrián, en este caso una política educativa que realmente recoja la situación económica actual, la tome de modelo y diga qué es lo que hace falta, qué es lo que abunda, qué es lo que no abunda, lo vamos a pasar, vamos a, como hemos comentado antes, aumentar soft skills, uso de softwares, comunicación, relaciones interpersonales, llevarlo directamente a los jóvenes y hacer así un modelo educativo que realmente nos prepare 100% para la situación económica a la que nos enfrentamos al salir de la carrera. ¿Y Juanjo? Pues sin separarme demasiado de la línea que han ido mencionando, mi deseo sería flexibilizar y dotar de seguridad el mercado laboral. Un poco que pues rescatar esta situación en la que trabajos de alta cualificación y de altas duraciones están muy protegidos en detrimento de otros e incluso en detrimento de la precariedad de los jóvenes, pues un poco acabar con esta situación que realmente es de las situaciones y de los factores más complejos que se nos presentan en este amplio tema. Muy bien, pues si os parece vamos a cerrar el debate. Voy a recapitular un poco, tanto dando un poco la perspectiva más positiva y más negativa. Yo creo que desde una perspectiva positiva el diagnóstico está relativamente claro.
Es decir, más o menos tenemos un cierto consenso en que tenemos un mercado de trabajo en España que sigue siendo enormemente disfuncional y que por lo tanto hay que atajar las causas profundas de la precariedad y de la temporalidad mediante distintas políticas, que ahí probablemente daría pie a más discusión, pero que esto a su vez viene condicionado y tiene un efecto derivado de nuestro sistema educativo, que sigue teniendo importantes déficits, en términos también de la propia empleabilidad que él permite y su relación con la formación profesional, que continúa muy subdesarrollada en España, pero también con las inaceptables tasas de abandono escolar temprano que tenemos, y que esto a su vez retroalimenta también el hecho de que los jóvenes no pueden conformarse un proyecto de vida autónomo, es decir, que no pueden emanciparse, no pueden decidir si hacer una familia, no pueden decidir si finalmente establecer una carrera de vida con progresión, incluso fuera de sus lugares de referencia. Sabiendo que el diagnóstico es compartido, lo mínimo creo que sería exigible es que rememos todos. Y cuando digo que rememos todos, digo que hagamos cada cual un esfuerzo desde la posición que estamos para intentar lo que yo creo que es fundamental, y es reescribir hasta cierto punto un pacto intergeneracional. Un pacto que lo que quiere es básicamente asegurar que el país sea sostenible para todos en el futuro. Sabemos, y de hecho acaba de ser publicado recientemente un articulito pequeño de FEDEA, coordinado por Ventolilla y otros, que un joven que hoy se incorpora en el mercado de trabajo va a poder tener a lo largo de su vida casi un 7,2% menos de ingresos de los que tuvo un joven que entró en el mercado de trabajo en el año 2007. Esta cicatriz que nos deja la doble crisis creo que es una señal de alarma y de preocupación. Pero ese destino, y yo creo que es donde hay que dejarlo, no es inevitable. No es un destino al que estemos fatalistamente abocados, sino que va a depender mucho de la capacidad que tengamos en términos políticos para trazar acuerdos que hagan que no solo el país sea sostenible para los jóvenes, sino que el país sea sostenible en su conjunto. Así que, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Quiero lanzaros un abrazo muy fuerte, tanto a Adrián como a Adriana, daros las gracias por haber compartido este rato de charla con nosotros, ha sido un verdadero placer. Os mandamos un abrazo fuerte aquí desde Madrid, esperamos que estéis bien. Muchas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. A ver si nos vemos en persona pronto. Un abrazo y muchas gracias por, yo creo que un debate muy interesante. Además, creo, Pablo, que has dicho final un mensaje positivo, y en el informe que hemos podido ver, y con esto termino, sí que creo que se reflejaba perfectamente como si preguntamos a los jóvenes alemanes, por ejemplo, si van a vivir peor que sus padres, responden que no. Hagamos también que en España la respuesta de los jóvenes en el futuro sea esta. Muy bien, Elena, Juanjo, gracias por acompañarnos, gracias por vuestros comentarios y por vuestras ideas, y muchas gracias a todas las personas que nos habéis seguido online, en streaming, y por supuesto también a todos aquellos que lo hayáis visto en diferido. Ha sido un placer compartir este debate con vosotros. Un saludo y hasta pronto.